Hola, bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos al primer tema de ajedrez que trata sobre las columnas abiertas. Vamos a ver varios ejemplos de grandes maestros donde aprovechan esta situación y logran crear ventajas decisivas. Las columnas abiertas son aquellas donde no se encuentra ningún peón. Es importante recordar que se cuentan los peones y no las piezas. En la columna C no hay ningún peón, entonces se dice que la columna está abierta. Cuando una columna está cerrada es cuando hay dos o más peones, generalmente es uno propio y uno del rival. En la columna A hay un peón negro en A5 y un peón blanco en A4. Esa columna está cerrada. Existe otro tipo de columna que se llama columna semiabierta. ¿Y qué pasa con las columnas semiabiertas? Las columnas semiabiertas son aquellas que solamente cuentan con un solo peón. Generalmente si queremos sacar algún provecho tiene que ser un peón del rival, porque si es un peón propio, a menos que lo estemos impulsando para que sea un peón pasado, si no ese es el caso, entonces nuestras piezas tendrían menor movilidad, en este caso las torres. Vamos a ver aquí cómo Petrosian, que tiene blancas, aprovecha las columnas. De hecho aquí Petrosian tiene una torre de más, bueno, no sería de más, sino como intercambio de material, tiene una torre y las negras se quedaron con un alfil y un peón por la torre. Entonces, como la torre vale 5, las blancas tendrían 5 puntos y las negras tendrían 4 puntos. Vamos a ver cómo Petrosian se aprovecha de la situación de la columna abierta. Y de momento aquí Petrosian no puede ocupar la columna porque el alfil que se encuentra en G5 capturaría la torre. Hay que buscar alguna otra manera y la encuentra. La primera jugada es alfil C1. La idea es que si se cambia ese alfil, podemos colocar a la torre de B o de D en C1 y ocupar la columna que nos interesa, que es la columna abierta. El primer concepto es ocupar columnas abiertas. También nos dice otro concepto, ocupar columnas semiabiertas. Esos son los dos tipos de columnas que nos pueden dar ventaja, las columnas abiertas o semiabiertas. Las negras jugaron alfil de 8, evitando cambios, y aquí viene la jugada alfil E3. La idea de alfil E3 es que, aparte de activarse, prepara la ocupación de la columna ya sea con la torre de B o con la torre de D. Las negras jugaron alfil G6 y antes de ocupar la columna, Petrosian jugó G4. Esta jugada de G4 evita la jugada F5 y hace que las piezas negras se queden muy pasivas, ya no van a tener tanto contrajuego. Las negras buscaron con H5 tratar de abrir un poco la posición para sus alfiles y las blancas ocuparon la columna con la torre de B. Se jugó caballo F6 y torre C4. Aquí otro concepto. Primero ocupamos la columna abierta y después realizamos el doblaje de torres. Las negras buscan activar a sus piezas. Petrosian ocupa la columna. Ahora sí ya domina completamente la columna C. Y las negras juegan alfil G5. Las negras tratan de activar a sus piezas de algún modo. Después de alfil por G5, caballo por G5 y juegan rey G2. Rey G2 controlando los saltos del caballo, defendiéndolos con el rey, para que la dama se pueda mover libremente y también apoyar a las torres.
Las negras jugaron dama de 8 y vino dama e3. Lo siguiente que sigue, después de ocupar la columna abierta y doblar las torres, es entrar en la séptima línea. Ahora juegan torre C7 entrando en la séptima línea, rey H7 y torre por B7. La idea es que ahora se doblen las dos torres en la séptima línea. Generalmente no vamos a lograr doblar las torres, pero sí podemos crear esa amenaza, y al crear esa amenaza de doblaje de torres siempre el rival se ve obligado a ceder alguna otra cosa. En este caso, las negras tratan de evitar la entrada de la otra torre en séptima y juegan torre C8, viene torre por C8, dama por C8, torre C7 y viene dama C1. La idea es que la dama ahora apoye a la torre, viene dama D8, dama C6 y aquí las negras ya tienen una situación muy difícil porque se está cayendo el peón que se encuentra en D6, se está amenazando torre C8 y la dama negra no tiene tantas casillas. Por eso aquí las negras buscaron crear complicaciones con caballo por E4. La idea es un poquito activar al alfil después de la captura y tratar de defenderse un poco activamente. Aunque las blancas quedarían muy bien, me parece que tienen todavía ventaja decisiva. Después de caballo por E4, Petrosian ni siquiera hizo caso a la jugada de Larsen, sino que jugó torre C8 y después de dama E7, dama A8 amenazando mate, rey H6 y torre C7. La dama quedó atrapada y Larsen se rindió. Hasta aquí nuestro primer ejemplo. Vamos a continuar. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo no siempre la séptima línea es la importante. A veces hay otras casillas donde podemos atacar. En este caso podría ser la octava línea. Siempre hay que considerar todas las líneas. A veces hay un tema que podemos ver que es la torre por tercera. Hay unas donde la torre la pasamos por la quinta línea, a veces en la séptima, a veces en la octava. Cuando nosotros ganamos una columna, aspiramos a todas esas casillas y no solamente a la séptima línea. En este ejemplo, vamos a ver cómo las blancas aprovechan la situación del rey negro que no está tan defendido y se encuentra en el centro. A pesar de que ya no hay damas, todavía hay algunas piezas que pueden crear amenazas sobre el rey negro. Las blancas jugaron alfil C5 y esperan ocupar con su caballo la casilla C5 si es que hay cambios de alfiles. En este caso no se puede jugar directamente alfil por C5 porque se perdería la torre que se encuentra en H8. Tendría torre D8, rey E7 y torre por H8 con ventaja decisiva. Se amenaza al alfil y se amenaza al peón. Entonces tendrían algunos problemas las negras, si no es que ya están perdidas. Después de alfil C5 se amenaza también a la torre que se encuentra en A7. Las negras simplemente movieron a la torre tratando de evitar algunos cambios. Jugaron torre A6. De hecho no se puede hacer mucho en la posición porque algún otro movimiento, por ejemplo torre en A8 también podría ser posible. Pero aquí de jugadas como alfil B6, el peón de A caería y perderían material. La jugada torre A6 trata de evitar alfil B6
y evitar ese cambio de alfiles temporalmente. Las blancas continuaron con alfil por E7, rey por E7 y torre D6. Ahora se amenaza jugar caballo C5 y seguir atacando las debilidades, en este caso de C6, que sería muy difícil de defender. Las negras jugaron torre E8. Si juegan alfil E6 sería una jugada muy mala, porque aquí habría táctica por parte de las blancas con la jugada torre por E6, rey por E6 y caballo C5, realizando un doblete. Por eso las negras no se apresuran a jugar alfil E6, que sería una jugada necesaria para poder sacar en este momento a la torre, pero tácticamente no funciona. La jugada torre E8 y después de F3, las blancas poco a poco van mejorando su posición, ya que las negras no se pueden organizar adecuadamente. No pueden luchar por la columna y el alfil no tiene tantas casillas para salir. Como podemos ver, los peones blancos están amenazando muchas casillas en las cuales ese alfil se podría desarrollar. También la casilla 6 no se puede ocupar por el alfil, porque vendría el tema táctico que ya vimos del ataque doble con torre por E6. Otra casilla por ese alfil, que es B7, no funciona por torre D7, creando un doble sobre el rey y sobre el alfil. Ese alfil está cuidando la casilla D7. Por eso las blancas poco a poco pueden ir mejorando su posición. Las negras jugaron rey F7 y vino la jugada caballo C5. Las negras juegan torre B6 y seguimos viendo cómo las blancas tienen gran actividad y las negras tienen problemas con sus dos torres y con su alfil. Caballo B3, torre A6 defendiendo al peón, caballo C5, torre B6. Se repiten algunas jugadas, pero las blancas tienen demasiada ventaja, no se van a conformar con las tablas. Viene rey F2, ahora sí alfil E6, rey E3, G5 y G3. Si las blancas se precipitan, por ejemplo jugando torre D8, ya las negras, al cambiar algunas piezas, se pueden liberar, pero todavía las blancas tendrían fuerte presión. Las negras aparentemente se liberaban un poco, pero caería el peón de A5 y tendrían todavía algunos problemas. Con la jugada rey D3 sería interesante para las blancas. Después de H5, caballo por E6, torre por E6, tendrían al rey más activo, y el rey, al estar activo, podría tocar más fácilmente a los peones negros. Hay que saber distinguir entre rey activo y rey inseguro. Haremos un tema especial donde podemos ver cuando el rey es activo, cuando está atacando, cuando está buscando casillas importantes, y cuando está en peligro. Generalmente el rey en el final se vuelve de ataque. Hay que sacarlo hacia el centro, porque al haber menos piezas está más seguro. Pero cuando hay muchas piezas, generalmente en la apertura o en el medio juego, si el rey se queda en el centro, queda inseguro. Hay unas posiciones muy raras donde el rey puede quedar seguro en el centro, pero son, como dije, muy raras. Las negras jugaron G5, vino G3 por parte de las blancas y H5. Las negras están moviendo peones, pero no tienen jugadas activas para sus piezas. La torre que se encuentra en B6 está cuidando el peón de A5 y el peón de C6. Una torre que no se puede activar de momento. Y la torre en
E8 también está cuidando al alfil y no tiene buenas posibilidades. Vamos a voltear el tablero para que veamos cómo las negras no tienen alguna otra columna que puedan ocupar con sus torres. La columna importante es la columna D y esa ya la ganaron las blancas. Después de H4 para fijar a esos peones, se juega G por H4, alfil H3, el alfil negro no tiene ninguna casilla donde se pueda superar, donde se pueda activar, no existe. Torre 1 D2, torre 7, torre H2, alfil E6 y ahora las blancas ganan otra columna jugando torre G2. Vemos los superiores que son las torres blancas después de alfil H3, torre G3, alfil C8 y torre D8. Las negras trataron de activarse con F5 y después de torre G a G8 abandonaron porque ahora se amenaza la captura sobre el alfil y se amenaza dar jaque mate. Es una posición donde ya no se pueden defender. De hecho aquí después de F5 no se puede capturar al alfil directamente porque se perdería con F4. Lo que no se esperaban era la jugada de torre G a G8 y tuvieron que abandonar. Aquí vimos un ejemplo de cómo las torres blancas ocuparon las columnas y ocuparon esas columnas para generar un ataque decisivo. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a ver cuando una columna es inútil. Anteriormente se pensaba que ocupar la columna nos daría ventaja automáticamente, pero no es así. Hay unas columnas que son más importantes que otras. Hay posiciones donde hay más de una columna abierta, puede haber dos o tres, y algunas sí son significativas y otras realmente no sirven de mucho. En esta posición vamos a ver cómo las negras se defendieron bien. Las blancas van directamente sobre la columna, pero no tienen un plan claro sobre cómo aprovechar esa columna. Las blancas jugaron torre de A a E1, ocuparon la columna, y las negras jugaron alfil F8. Si en dado caso las negras se encontraran en problemas, contarían con la jugada torre E8 y después de torre por E8, alfil por E8 y podrían neutralizar un poco el ataque de las blancas. Pero las negras no tienen prisa porque ven como las blancas no pueden ocupar directamente ninguna casilla fuerte, por ejemplo, no pueden entrar en E8, no pueden entrar en E7, en E6, no pueden entrar en E5, una casilla donde se pueden es en E4 y tampoco pueden las torres entrar en la casilla E3. De eso se dan cuenta las negras, por eso no tienen prisa. Jugaron las blancas caballo G a E4 y después de torre G8 vino caballo B3, torre C8 y caballo D a D2. Después de alfil D6 podemos ver que todas las casillas de entrada de las torres están minadas. Aunque las torres se ven muy bonitas, no pueden realizar ninguna incursión, no pueden entrar en la posición de las negras. Caballo E4, alfil F8 y las negras poco a poco van creando su contrajuego. Torre E5, alfil D6 y nuevamente
las torres se dan cuenta que no tienen entradas directas. Jugaron torre 5 a E2. También pudieron jugar torre en D5, pero tendrían problemas con esa torre después de torre G6. Va a ser muy difícil para las blancas liberar esa torre y con la jugada alfil C6 quedaría perdida esa torre. Por eso la regresaron. Torre A8, caballo A5, torre a B8, caballo A3. Y las negras poco a poco van avanzando en el flanco de rey. Y aunque esa columna es la única abierta, nada impide que las negras puedan crear otras columnas abiertas. Si les dejan las blancas las manos libres, las negras pueden crear también su propia columna abierta. Vamos a ver cómo continúa la partida. Las blancas en esta situación debieron buscar algún otro plan para lograr crear alguna ruptura, algún otro punto de ataque, porque simplemente ocupar esa columna no les garantizó la ventaja. Después de C4, caballo F1, poco a poco las negras fueron mejorando su posición y lograron ganar la partida. Hasta aquí llega nuestro ejemplo de cómo una columna no puede funcionar y vamos con algunos ejemplos rápidos para concluir. Esta es una posición donde jugó Shirov contra Anand y vamos a ver cómo Shirov se queda con la columna, pero Anand logra crear otra columna y ambas columnas se vuelven importantes para cada bando. Las blancas, que en este caso era Shirov, jugó torre a C1, se apoderan las blancas de la columna C inmediatamente. Las negras jugaron dama B6, dama D7. Ahora la idea es jugar torre en C7 y dar mate en F7 o capturar todo el material que se encuentra en la séptima línea. No pueden permitir eso las negras y por eso juegan torre D8 atacando a la dama. Las blancas juegan dama C7 y después de dama por C7, torre por C7 y ahora las blancas logran entrar en la séptima línea. Torre B8 defendiendo el peón y torre F a C1. Las torres dobladas controlan totalmente la columna y es la posición ideal. Aquí si las negras no hacen nada, las blancas van a lograr doblarse en la séptima línea y ganar la partida. Anand jugó caballo E7. Caballo E7 evita la entrada de la torre, que ahora se amenaza torre C8. Con caballo E7 se defiende la casilla de momento. F4 y caballo C6, cortando ya las torres un poco. Torre C5 amenazando entradas, por ejemplo, de torre B5 y luchando ahí por el peón en B7. Rey G7, torre B5 y es aquí donde Anand nos hace una muestra de cómo luchar contra las torres activas, que en este caso las torres blancas parece que están pulverizando eh, a las negras y a los puntos débiles en B7, en B6, en A5 y no se ve cómo las negras se puedan activar o luchar por las columnas. Aquí encuentra un recurso muy fuerte que es G5. La idea es abrir una columna en el flanco de rey para que la torre de H8 también consiga activarse. Después de G3, evitando que se abra la columna, vino H5. Ahora sí las blancas capturan, pero Anand
con negras logró crear complicaciones con h4. Después de rey g2, h por g3, h por g3, g por f4, vemos como las negras lograron activar a su torre de h8 y consiguieron las tablas después de rey g2, torre h4, rey g3, torre h1. La partida terminó en tablas. Esto nos deja un concepto importante, que cuando no podemos luchar por la columna abierta, nosotros podemos crear nuestra propia columna abierta. Continuamos con más ejemplos. Vamos con algunos ejemplos más directos donde podemos apreciar estos conceptos. En esta posición juegan las negras y las negras jugaron alfil por g5. Parece que no pasa nada grave, pero se les escapó la jugada torre d6. Es una jugada intermedia donde van a lograr ganar un tiempo para hacer el doblaje de las torres. Ataca la dama, tienen que salvar a la dama, jugaron dama c7 las negras y caballo por g5. Las negras jugaron alfil b7 buscando coordinar a las torres. Es un principio fundamental en apertura que dice coordinar a las torres. Cuando hablamos de coordinar o vincular a las torres, es que se protejan unas a otras. Quiere decir que si me como una torre, la otra me puede comer, siempre que se ayuden mutuamente. Y aquí es donde las blancas empiezan a atacar. Encuentran la jugada dama de 3 y aparte de que apoyan a la torre, también hay una amenaza directa aquí de mate. Después de g6 vino la jugada torre de 1. Las blancas ya se apoderaron de la columna y no solo doblaron, sino que triplican la fuerza de las torres. Por ahí también hay otro punto que dice que cuando nosotros doblamos y más aún cuando triplicamos la fuerza de nuestras piezas, el ataque es más fuerte siempre y cuando la dama se encuentre por detrás de las torres. Nuestro ataque a veces no es tan fuerte si la dama se encuentra por delante, porque enviar a la dama a atacar directamente a veces no es muy buen plan, pero la dama sí puede atacar por detrás un poco más fuerte. Las negras tienen el problema también en la casilla F6 y en la casilla H6, y de ahí se aprovechan las blancas para ganar esta partida. Las negras intentaron alfil D5 tratar de descoordinar a las torres, pero después de C4 ese alfil se tiene que retirar. Juega en C6 porque si juega en la casilla B7 entraría la torre directamente en séptima. Alfil C6 y dama H3. Nuevamente se amenaza jaque mate. Y aquí, por ejemplo, si se juega F6, defendiendo con la dama la casilla H7, habría una, bueno, aparte de que se puede comer en E6, también se podría hacer esta jugada, que es muy bonita, atacando a la dama. Y si alfil por D7, vendría dama por H7 dando jaque mate. Las negras jugaron H5. Y aquí viene el golpe definitivo con caballo por E6. Es un doble, se amenaza a la torre y a la dama. Las negras capturaron y después de dama por E6 la partida estuvo decidida. De hecho aquí las negras ya abandonaron porque
cae el peón de G6, cae el peón de H5, se amenaza la entrada también de la torre, apoyada por la otra torre, con consecuencias decisivas sobre la séptima línea. Vamos con nuestro siguiente y último ejemplo. Cuando buscamos ganar una columna, hay otro concepto que nos dice que la torre se puede apoyar de un peón, siempre y cuando no pierda ese peón. El peón nuevo, bueno, en este caso en una columna nueva, si se convierte en pasado nos dejaría gran ventaja. Aquí juegan las blancas y logran ocupar la columna o crear un peón pasado. La jugada de las blancas fue torre C6, y si las negras capturan, vendría D por C6, y ahora sí, aquí ya tienen en la columna C un nuevo peón pasado. Después de torre C8, torre C1, y las blancas se quedan con ventaja decisiva. Vamos a regresar un poco en la posición. Siempre que juguemos apoyándonos de un peón propio, hay que calcular que nuestro peón no se pierda. Muchas veces jugamos, en este caso, por ejemplo, torre C6, y si el peón se pierde, no vale la pena esa jugada. Entonces en esta posición sí se puede porque el peón queda vivo y se crea un peón pasado, y en este caso es un peón pasado protegido. Hasta aquí estos ejemplos. No me fui directamente a los ejemplos clásicos, por ejemplo de Nimzowitsch, pero sí es recomendable que los vean. Nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias.